Ya. Bien. Les estaba diciendo que las muchísimas culturas que van a dar origen a lo que después sería la cultura más importante, que es la cultura incaica. Entonces, todas estas culturas conocidas como culturas pre-incas, antes de que aparezca, pasaron por otra etapa, ¿no? Que es la etapa de los grupos humanos, ¿no? ¿Recuerdan? Los grupos humanos que hubo en el Perú, hubo grupos humanos en el periodo lítico donde eran cazadores, recolectores, eran nómades, ¿no? ¿Recuerdan? Ejemplo, hombre de Pacaicasa, ¿no? El más antiguo, ¿no? Luego viene el periodo arcaico donde eran seminómades, con el hombre de Jaihuamachay, de Piquimachay, ¿no? Y luego el periodo formativo, donde ya se vuelven sedentarios, conocen la cerámica, la arquitectura, la textilería, ¿no? A un paso de formar las primeras culturas. Y ahora que ya se formaron las culturas, se ha tenido que dividir a las culturas según el periodo o según la etapa donde se desarrollaron, ¿ya? La división más conocida, o la forma de dividir más conocida, es una división que es la que queremos estudiar hoy día, que es la división de horizontes e intermedios. Tenemos que saber cuál es la diferencia entre un horizonte y un intermedio, ¿ya? El mapa, cuando ustedes tengan la práctica, el mapa que les voy a dar, el mapa que van a ver, hay dos mapas chiquitos que yo estoy señalando acá. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Son mapas de qué lugar? Son mapas del Perú. En el primer mapa del Perú ves una mancha grande. ¿Ven una mancha grande? Ya. Y en el segundo mapa ven una mancha chiquita, ¿no? La mancha grande representa un horizonte. Facundo, no distraigas. La mancha grande que ven en el primer mapa representa un horizonte, ¿ya? Y la mancha pequeña que está en el segundo mapa, ¿qué representará? Un intermedio, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Te explico. Eso no quiere decir que en los horizontes, en el periodo conocido como horizontes, que fueron tres horizontes, se desarrollaron las culturas a nivel nacional. Eran culturas conquistadoras y que se desarrollaron por casi todo el territorio del antiguo Perú. Eran culturas con territorios amplios. Por eso hay una mancha grande a nivel nacional. En cambio, las culturas que se desarrollan en los intermedios, tú ves que son manchas pequeñitas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esas fueron culturas solamente de ese lugar, culturas regionales, ¿no? Como vemos una manchita por acá. Ahorita yo le voy a dar esto. Mejor de una vez le voy a dar, para que vayan viendo conmigo. ¿Ya? Usted me ayuda a repartir su cada uno, por favor. Reparte una cada uno. A ver, su compañera Alexandra les va a entregar las hojas, mientras yo me quedo con una, ¿ya? Ahí van viendo, nada de cortar ni de eso, porque ahorita tienes que ver lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Y Adrianito, siéntate como te dije. Mírame a mí, no a tu compañero de atrás. ¿Ya? Entonces, ya ves, ahora sí lo puedes ver más cerca, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de un horizonte? ¿Cuál es la característica de un horizonte? Que las culturas se desarrollan a nivel nacional, son culturas amplias. Y estoy explicando, ¿no? ¿Es hora de cortar? No, entonces se acabó, ya te di la respuesta. Entonces, las culturas que están acá en los intermedios son culturas pequeñas, porque tú lo ves ahí, las manchas son pequeñitas, ¿no? Son culturas que se desarrollan en áreas regionales. Esa es la principal diferencia. Ahora, los horizontes intermedios, sumados los dos, sale 5. Escúchame, ¿ah? 5. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 3 horizontes y hay 2 intermedios. ¿Estamos claros? ¿Cuántos horizontes hay? 3. ¿Y cuántos intermedios? 2. En total serían 5 periodos, ¿no? Los horizontes son primer horizonte, segundo horizonte, tercer horizonte.
Y los intermedios son intermedio temprano e intermedio tardío. ¿Estamos claros? ¿Ya? Pregunta fácil. Las culturas que se desarrollan a nivel regional en áreas pequeñas, ¿a qué periodos pertenecen? A los intermedios. Y las culturas que se desarrollan a nivel nacional en los horizontes. ¿Ya? ¿Entendido? Muy bien. Incluso en los mapas al costado también te dice algo parecido, ¿no? ¿Estamos claros? Ahora, ya sabemos el concepto, ya sabemos eso. Ahora lo que tenemos que saber es las culturas, a qué horizonte pertenecen, si a primero, segundo o tercero, y qué culturas pertenecen al intermedio temprano y qué culturas pertenecen al intermedio tardío. Eso nada más. ¿Y dónde podemos ver eso? En el cuadro que está abajo de color rojo, ¿no? ¿Lo ven? A ver, si están atentos. Cualquiera de ustedes me dice, ¿ya? Cualquiera de ustedes me dice. La cultura Vicus, ¿en qué periodo está? Primer horizonte. Muy bien. Segunda pregunta, cualquiera me responde. ¿La cultura Vicus es una cultura a nivel nacional o a nivel regional? A nivel nacional. Muy bien, ¿por qué? Porque está en un horizonte. Y los horizontes son culturas macro, grandes, a nivel nacional. Muy bien. Otra pregunta. La cultura Wari, ¿a qué periodo pertenece? Segundo horizonte. La cultura Chibú. A ver, ¿quién me dice? Intermedio tardío, ¿no? Intermedio tardío, la cultura Chibú. A ver, otro. La cultura Virú. Temprano, muy bien. La cultura Chachapoyas. Bien. La cultura Tiahuanaco. Tiahuanaco. A ver, escucha. La cultura Tiahuanaco, te das cuenta, está en un cuadro y ese cuadro abarca intermedio temprano y otra parte abarca el segundo horizonte. ¿Te das cuenta o no? ¿Qué quiere decir? Escuchen, que la cultura Tiahuanaco empezó como cultura regional en el intermedio temprano, empezó cuando recién se originó en el departamento de Puno, a orilla del lago Titicaca, ahí estaba la cultura Tiahuanaco. Pero después explotó y se volvió conquistadora y amplió su territorio. Cuando eso ocurre, ya es el segundo horizonte. ¿Entendido? Eso le pasa a Tiahuanaco. ¿A qué otra cultura le pasa eso? A Paracas. Paracas está entre el primer horizonte y el intermedio temprano. Son las únicas que tienen ese fenómeno, las demás no. Salinar, sí, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero más en Paracas y Tiahuanaco. A ver, ahora otra pregunta. ¿En qué periodo se van a dar, se va a dar que las culturas comienzan a construir ciudades? ¿En qué periodo? ¿Intermedio tardío? En el intermedio tardío. Está ahí, miren, acá está. Ahí está la construcción de ciudades, ¿ves? ¿Te das cuenta? Todo está ahí. ¿En qué periodo aparecen los estados? En el primer horizonte, con Chavín, que es el primer gran estado, ¿no? ¿En qué periodo se desarrollan los maestros artesanos? Intermedio temprano, o sea, artesanos, los que hacen cerámica, ¿no? Muy bien, todo está ahí. La cultura nazca, ¿a qué periodo pertenece? Intermedio temprano, ¿ya? Y la cultura inca, o Tahuantinsuyo, Tahuantinsuyo, tercer horizonte. Muy bien. Entonces, ¿está claro ese cuadro? ¿Está claro cuál es la diferencia entre un horizonte y un intermedio? Ahora, hay otro cuadro de color celeste en la siguiente hoja. Es esta división del señor Luis Guillermo Lugreras. ¿La otra de quién es?
El cuadro rojo, ¿quién es el autor? John Rowe, ¿no? O John Rowe, ¿no? Pero vamos al cuadro celeste. Esta es otra división, ¿no? De este señor, donde están los estados imperiales, regionales, ¿no? Y luego debajo de ese cuadro, ¿qué hay? Hay una gráfica de una construcción. ¿La ven? Muy bien, vas a responder. Eso lo vas a hacer ahorita acá en el salón. Aprecia y analiza el dibujo. ¿Cuál es lo más importante para construir un templo? Porque ahí está construyendo un templo. Y dos, si vivieras, ahí está mal tipeado, si vivieras en el formativo y fueras del pueblo, ¿cómo distribuirías tu tiempo? Ahí, esa es imaginación tuya. Si tú hubieras vivido en esa época, ¿cómo distribuirías tu tiempo? ¿Qué harías? Ojo, si tú fueras un niño en esa época. Ahorita me responden esas dos preguntas. Empezamos a trabajar. Nos ponemos a pensar.